Señor Manolo Milián Mestre, yo le entrevisté hace poco, lo estábamos ahora recordando, pero el otro día me llamó y dice que está harto del proceso. Permítame antes presentarle, lo único, no sé demasiado cómo presentarle, si como periodista, como escritor, como expolítico, lo digo, yo le entrevisté a raíz de este libro que sigo recomendando, ¿eh? Tengo aquí más cosas suyas, las volveré a enseñar para que lo vea. Este es un histórico. Este es un histórico, sí. Y Es un este es, histórico de 1975. ahí. O Este es sea más que vamos, reciente. perdón, hasta lo podría presentar como exseminarista, porque usted empezó en el seminario de Tortosa. Oye, no tengo ningún inconveniente, porque casi fui compañero del cardenal Omella, o sea que casi. Fíjese, hay dos nos separaron un poco antes de que se produjera la reunión de los dos. No, lo decía con todo respeto. De hecho, hay dos exseminaristas famosos de Tortosa. Uno es usted y el otro es Ramón Cabrera, el general carlista, sí, que también fue seminarista. Oye, y alguno más, Fabra, el que fue presidente del Tribunal de Cuentas Europeo, también fue seminarista. Y Juan Manuel Fabra. El Jaume Antic, que estuvo durante mucho tiempo liderando el socialismo de Tarragona, de la provincia de Tarragona, y era diputado conmigo en el Congreso, también era seminarista. O sea, el año que yo tomé posesión del Congreso, el año 89, en el acto de juramento, yo conté que en ese momento éramos 3 o 4 seminaristas de Tortosa, pero es que conté entre ministros socialistas y demás casi una docena de seminaristas. Porque les enseñaban a pensar en plan cartesiano. Sí. O sea que, por eso te digo que era una buena cosecha. Yo creo que la formación que nos dieron en los años 50 en algunos seminarios, sobre todo en el de Tortosa, y te puedo asegurar que era una formación excepcional, muy superior a la universidad. Cuando yo llegué a la Universidad de Barcelona encontré un bajón tremendo en todos los órdenes, porque teníamos una gran formación humanística. Ten presente que toda la filosofía y la teología, que en total eran 7 años, se estudiaba en latín. Hablábamos en clase en latín, los exámenes escritos eran en latín, y lo mismo te diría del griego clásico. Es decir, yo en aquel momento hablaba griego clásico, aún te podría repetir algunas frases, ¿no? Se me ha olvidado, obviamente, ¿no? Pero claro, la formación que recibíamos era brutal. Y al arameo, ¿quién estudiaba arameo en aquellos años en España? Ni hoy lo estudian, pues se estudiaba un curso de arameo. Claro, una formación tan brutal, la universidad en ese momento no la daba. Claro, eran 9 o 10 horas diarias de clase y estudio. Por lo tanto, eso en la universidad no era posible. Déjeme preguntar. 4 horas de clase y a partir de ahí espabilate tú como quieras. ¿El latín lo conserva? Lo conservo bastante bien, sí. Bastante bien. Tanto es así que Carlos Santos, te doy una primicia, Carlos Santos, la última ópera que escribió, Ricardo y Elena, así se titula, que eran los nombres de sus padres, me pidió que el texto fuera latín, me pidió yo te mandaré el texto y tú me lo traduces al latín. Yo le dije, Carlos, mi latín está un poco rodellat, ¿no? Está un poco sobrepasado, por lo tanto no me atrevo. Te lo puedo traducir, pero no me atrevo, me saldría algún que otro ripio. Y entonces le dirigí a un compañero mío, muy amigo mío, que es un historiador que está en Valencia, Pepe Monferrer, y le dije, este sí que lo tiene fresquísimo. Y la ópera Ricardo y Elena está traducida en texto latino, porque él se pronuncia y se canta en latín, por mi amigo Pepe Monferrer. O sea que fíjate hasta dónde llegaban las coyuntas latinas de la época. Déjame, vamos a entrar en materia porque usted me llamó el sábado todo indignado y me dijo en catalán, Xavier, això no pot ser, esto no puede ser. ¿Qué exactamente no puede ser? Ya sé que todo, pero... No puede ser lo que está ocurriendo. Es decir, que se implante la mentira como instrumento político me parece una inmoralidad. Esta mañana le han llamado embustero o mentiroso masivo. Le han llamado en el Congreso de Diputados al presidente Sánchez. Lo de Sánchez es de clínica psiquiátrica, lo siento mucho. Lo de Sánchez no puede ser. Es decir, tú no puedes mentir a la gente. Cuando uno ha conocido un caso como el de Nixon, el Watergate, y que lo viví,
no en directo, pero muy seguidamente, día a día, y después lo refresqué en mis años de Washington. Yo era usual o habitual en el restaurante del Watergate, que está al lado del Kennedy Center, y algunas noches, después del concierto, me iba a cenar al Watergate, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando ves que un presidente de Estados Unidos se hunde por una mentira, por negar la evidencia de un espionaje, eso realmente es un ejemplo de testimonio democrático que en nuestro momento en España no se da. Aquí hay granujería política. Aquí no hay una democracia política. Porque si hubiera una democracia plena política, serían, yo creo que, investigados y procesados más de un político por mentir. Aquí se está mintiendo demasiado. Y se está mintiendo demasiado en España y se está mintiendo demasiado en Cataluña. Todos los últimos años de Cataluña es una pura mentira. Eso de más ser independents, eso es una fantasía que han instalado en el común denominador del pueblo, cuando realmente eso no es practicable ni era practicable. Por lo tanto, se ha engañado a la gente. Vayamos, en ese sentido estoy indignado. Vayamos por pasos. Pedro, ¿está equiparando Pedro Sánchez a Nixon por mentir? Y en todo caso, ¿por qué? ¿No? ¿Por alguna cosa en concreto? Es una acusación muy grave. Perdona, esta mañana se lo ha dicho Casado en la cara, en público, en el Congreso de Diputados. Ha mentido en casi todo, en lo sustancial. No habrá un gobierno de coalición, no podríamos dormir los españoles si pactara con Iglesias. Pues no tienes tú al día siguiente, pactó con Iglesias, mintió, engañó en la campaña electoral, hizo la campaña electoral en un tono y después resolvió al día siguiente en otro tono. Es decir, me gustaría saber qué hay detrás del exilio, entre comillas, del rey Juan Carlos. No han dicho la verdad, que la expliquen. No todo es el problema fiscal, no todo es las posibles corruptelas, que lo expliquen. Y claro, aquí hay muchas caretas y las caretas no se las sacan. Y por eso la clase política ha entrado en este inmenso descrédito. Una democracia con una clase política mentirosa y desacreditada no es democracia. Yo creo que están creando en este momento un escenario de falsificación democrática. Lo digo así de claro, porque el sistema no resiste tanta mentira. A la gente hay que hablarle claro, hay que ser sincero. Yo siempre digo que sin ética la política no existe, y mucho menos la democracia. Es una gran frase, pero cuente, ¿qué sabe usted de la marcha del rey Juan Carlos, del rey emérito? No, yo sé lo que sabe el común denominador de la gente. Ahora, a mí lo que no me parece justo es que este señor se le cree un ambiente como se hizo en estas vacaciones o este verano, y a partir de ese momento a descargar. Bueno, yo creo que como la justicia es ciega, y sabes que se representa la justicia con los ojos cubiertos, tapados, ¿no? Y que tiene una balanza, y la balanza tiene dos platillos, que se pongan en los platillos los haberes y los deberes del rey Juan Carlos, a ver cuál pesa más. Porque en este país no habría democracia sin el rey Juan Carlos, que no se engañen. Yo estuve en el potaje en ese momento y sé muy bien lo que ocurría. Y por lo tanto, el rey Juan Carlos tuvo que hacer un esfuerzo tremendo para superar los compromisos con Franco, y lo digo suavemente. Eso está tipificado en el Código Penal cuando hay un perjurio, y no digo más. Y este señor tuvo que arriesgarse a todo eso para que hubiera una democracia y libertad en España. Y no es que lo hizo a posteriori, que no se engañen, ¿eh? Lo hacía a priori, como puede demostrar Jordi Pujol, y lo digo con nombres propios, cuando se reunía con él, que iba a buscarlo José Joaquín Puig de la Bella Casa, secretario de la Casa del Rey, lo iba a buscar con un 600 al Hotel Palace de Madrid y lo metía de Strangis en la Zarzuela para entenderse y pactar con el príncipe en vida de Franco. ¿Vale? Y puedo contar muchas cosas de ese momento que la gente ignora. Y, por ejemplo, ¿por qué los amigos del rey, en aquel momento príncipe, trabajaban, porque yo no era su amigo, pero sí estaba en el grupo de amigos, en el Colegio Mayor San Pablo, con Landelino La Villa, con Barcelino Oreja, con Serafín Ríos, con Pepe Almagro Nosete, etcétera, etcétera, con Otero Novas? ¿Qué se hacía allí?
se estaba trabajando para ayudar a este joven que quería ser. Inclusive, recuerdo una noche que me dijeron, hombre, habría que buscar dinero para ayudarle, porque Franco lo tenía casi a caldo. Entonces, ¿cuáles son los méritos y cuáles son los deméritos? Si uno escucha a los empresarios, yo llevo 50 años, casi 40 y tantos años trabajando con empresarios, y uno pasa por la COE, como pasé yo durante estos años pasados, ayudando a mi amigo Juan Rosell. Juan Rosell sabe muy bien lo que hacía Juan Carlos por los empresarios. Y escribió un artículo en La Vanguardia este mes de agosto, artículo que yo aplaudo, exponiendo estos hechos. ¿Cuánto tiene que agradecer la economía española, las empresas españolas en los mercados mundiales al rey Juan Carlos? Y no eran todo comisiones, ¿eh? Y te voy a añadir más. A ver si resulta que alguna de las comisiones que él recibió sirvieron para servicios extraordinarios del Estado, que no tenían presupuestados. A ver si no ocurrió. Por lo tanto, aquí se ha hecho un balance muy retorcido. Y evidentemente todo lo que venga de la boca de Podemos, yo me lo paso por el arco del triunfo, porque son mentirosos por naturaleza. Acusan como arma política. Y no olvides nunca que lo que decía Goebbels y lo que decía Lenin, que la mentira es muy revolucionaria. Por lo tanto, a mí no me sirven ciertas acusaciones tendenciosas de ciertos grupos. A mí me sirve la balanza de la justicia, que tiene dos platillos, que pongan haberes y deberes y que saquen las conclusiones. Pero lo que ha ocurrido me parece muy, muy mal. Porque en estos señores que le acusan no podrían haberlo acusado si el señor rey de España no hubiera cortado la dictadura y no hubiera abierto el país a la democracia. Por lo tanto, son hijos de la decisión de este señor. Me parece muy grosero lo que ha ocurrido. Me parece muy grosero y muy indigno que España vea este espectáculo en vida de un personaje y en vida de su hijo. Vamos a ver al final cuál es la intención real de todo esto. Pero, don Manuel, no debe ser muy normal que un ex jefe del Estado vaya por el mundo cobrando comisiones, ¿no? Y además, perdón, no debe ser normal. España y vaya a Emiratos Árabes Unidos. No debe ser normal y ahí se ha equivocado yendo a los Emiratos Árabes Unidos. Yo os digo las cosas como son. Ahí se ha equivocado. Es el único sitio donde no debía haber ido. ¿Por qué lo ha hecho? Él sabrá por qué. ¿Razones de seguridad? Tal vez, no lo sé. Pero evidentemente yo no hubiera ido ahí. ¿Vale? Porque eso da pie a ciertas interpretaciones malévolas. Punto 1. Punto 2. Que la justicia aclare las cosas y que se atengan a las consecuencias, sobre todo fiscales. Punto 3. Evidentemente, yo creo que un jefe de gobierno o un jefe... No me he equivocado. Un jefe de gobierno no debe cobrar comisiones. Y no señalo más. Que alguien repase el pasado. Y un jefe de Estado no debe cobrar comisiones. ¿Vale? A partir de eso, y con antecedentes tan graves como ocurrieron en la historia de España, de la República y de la pre-república, es decir, el final de la monarquía, ¿alguien se ha olvidado del informe Picasso con Alfonso XIII y la venta de armas al enemigo marroquí? Y eso le costó muchos disgustos y al final la salida de la corona. Por lo tanto, hay precedentes en nuestra historia que obligan a la reflexión sensata y seria, pero no a la ligereza con que algunos han echado la piedra y han escondido la mano. De entrada, te vuelvo a decir, a mí todo lo que venga de Podemos no me lo creo. Primero que expliquen su vinculación con los señores de Venezuela y al Láteres, y que expliquen qué cosas han llegado y qué compromisos han tenido con ellos. Y pues quizá me los creeré. Y segundo, que expliquen qué ocurrió en el famoso viaje de la vicepresidenta de Venezuela a Barajas, cuando tenía prohibido el paso por el espacio aéreo europeo, no español, europeo. Por lo tanto, Javier, hay muchas cosas que aclarar. Hay muchas cosas que aclarar. A mí me parece que es injusto que para algunos se conviertan en piedras de escándalo y en bofetones directos en público, y para otros en un tibio paño que lo encubre todo. Así no se salva la democracia. Y por eso te digo que yo veo muy, 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 muy tocada esta democracia. Y te diré por qué.
porque un sistema que elige a los peores es un sistema moribundo. Ha hablado perdón, hay problemas. No. Ha hablado antes cuando hablaba de comisiones, ha hablado de jefe de gobierno. ¿Lo decía por alguien en concreto o insinuaba que algún jefe de gobierno español cobraba comisiones? Hubo un señor que cuando era jefe de gobierno, no sé qué tratos hizo, pero cuando dejó de ser jefe de gobierno, vio un bufete en Madrid, muy cerca del Museo del Ejército, no doy más pistas, y que allí se cobraron, parece ser, algunas comisiones. Y tenía que ver con el petróleo, no digo más. Era al principio de la transición. Vale. Lo que no sabía es que el informe de Picasso, que es el informe que se elaboró tras el desastre del Anual, hablaba de la venta de armas a Marruecos. ¿Eso? Parece ser que una de las causas que llevó a cabo la investigación fue la sospecha de que se habían suministrado armas a Marruecos. Parece ser, según los historiadores. Evidentemente, ese informe le costó un serio disgusto al rey Alfonso XIII y finalmente su caída. Ya que hablamos, luego hablaremos de Cataluña, pero ya que hablamos de la transición, déjame hacer una pregunta muy de actualidad. ¿Usted prohibiría la Fundación Francisco Franco? Lo digo porque van a elaborar un proyecto de ley. Hemos pasado de memoria histórica a memoria democrática. Se quiere prohibir fundaciones que ensalcen a dictaduras. Supongo que es específica para la Fundación Francisco Franco. No sé si Podemos tiene alguna fundación que, no sé, salta Venezuela, por ejemplo. Tampoco no creo que Venezuela sea exactamente una dictadura, más bien un régimen autoritario. ¿Pero usted prohibiría la Fundación Francisco Franco? Yo no soy partidario de prohibir nada que sea legal. Por lo tanto, si aquí hay una ley que permite esa fundación, yo no prohibiría la fundación. Que a mí me guste o no me guste es otra cuestión. Pero ten presente que por la misma razón se podría prohibir también la memoria histórica cuando está deformada y cuando pretende revisar la historia. La historia es la que es. Aquí en Barcelona hay una plaza Carlos Marx, si no recuerdo mal. A mí no me molesta que haya una plaza Carlos Marx. Y a mí, evidentemente, no me gusta nada el señor Carlos Marx. Y entonces, todo lo que ha derivado después de Carlos Marx aún me gusta menos. ¿Vale? Aún me gusta menos, a pesar de que yo tengo muchos amigos comunistas y los he tenido siempre. Y sobre eso estoy, por ejemplo, escribiendo un libro en este momento sobre las amistades paradójicas, se lo digo. Y ahí aparecen varios comunistas, muy íntimos amigos míos, que así fue la transición, ¿vale? Que en la transición hubo contactos muy serios con comunistas clandestinos. Por ejemplo, yo con el señor Juan Grijalvo, editor, ¿vale? O con mi amigo Ramón Tamames, todavía hoy. O con Pablo Castellano, que alguna vez se reunía en mi casa en la calle Padua Balmes, ¿vale? Y claro, estas cosas, ya vi, la gente no las sabe o las quiere ignorar. Pero la transición se hizo por la suma de las dos Españas, o lo que era el sueño de Julián Marías, de la tercera España, que era la síntesis de ambas. Yo he sido siempre partidario de esa síntesis de ambas. No he sido excluyente de una de las dos. Siempre suma de ambas. Y esa suma de ambas comporta la paz, la justicia social, el entendimiento y el respeto. Y el respeto ha de ser indistinto para unos y para otros. No vamos a levantar a los muertos de las cosas comunes para meter en las cosas comunes a otros señores. Eso no es justo. Yo tengo en mi casa y en mi familia muertos de comunistas. Por ejemplo, mi tío abuelo era el jefe del Partido Comunista Local en Forcall, y mi abuelo, que fue condenado a muerte sin ser ejecutado, sin juicio, en Castellón. Después de haber robado, porque aquello fue un robo, a mi casa o a casa de mi abuelo, los bienes y las reservas, porque había hasta una magatall, un escondite con reservas que tenía mi abuela, con una mentalidad muy judía de ella, de tener siempre preparado, por si acaso, un saco de monedas de plata y oro para huir si era necesario. Típico de la mentalidad judaica. Entonces, cuando yo he vivido esa infancia de las dos Españas rotas, el novio de mi madre fue asesinado. El que hubiera sido mi padre murió en la guerra. Y mi padre estuvo haciendo la guerra con los republicanos, no con los suyos, que era un católico militante. Y mientras tanto estaban buscando a mi tío, que estaba escondido debajo de un tejado
durante 2 años, un zulo debajo de un tejado durante 2 años para salvar el pellejo, porque era cura, era un historiador, etcétera. Todos esos dramas están insinuados en el primer capítulo de mi libro, Los Konstenkatz. Pero claro, yo te digo, a mí volver a ver esas cosas me da asco. Estamos hablando con Manolo Milián Mestre, para los que se vayan incorporando, de que lo ha sido todo. Ha sido el diputado del PP en el Congreso, ha sido el hombre de confianza de Fraga en Cataluña, ha sido periodista, es escritor, es tertuliano, es factotum, es, como decimos en catalán, una patum. ¿Cómo se arregla España? Para hacer una pregunta de esas con mentalidad central. Yo creo que lo primero que hay que hacer en España es aplicar ciertas leyes o revisar ciertas leyes. Por ejemplo, el derecho de propiedad. Es un escándalo atronador que este gobierno no ponga remedio al tema de los ocupas. Es un escándalo que la oposición no se una para hacer una proposición de ley sobre el derecho a la propiedad privada y a la propia vivienda. ¿Vale? Es un escándalo que la ley electoral siga siendo la misma, porque hay premios para algunos. Es un escándalo que esté premiado el nacionalismo, cuando todos los nacionalismos han procurado siempre el conflicto, la división y las guerras. Algunos se olvidan del nacionalsocialismo del señor Hitler. Era socialista y era nacionalista. Algunos se olvidan de eso. Por lo tanto, ¿qué está pasando, Xavier? Aquí hay la venia para unos y hay el castigo para otros. Y te diré cuál es el castigo: el silencio. Lo que tú y yo no estamos haciendo en este momento. Lo estamos rompiendo. Aquí hay una ley del silencio. Aquí se está callando a los periodistas y a los opinadores que no piensan igual al discurso. Atiende lo que te voy a decir. No el discurso único, el discurso exclusivo. Lo que está ocurriendo en Cataluña en este momento es un discurso exclusivo, desde las subvenciones escandalosas de la Generalitat, comprando la libertad de opinión de los medios. ¿Vale? Como decía muy bien un viejo conocido mío, amigo mío, que también aparece en mi libro, el señor Muñoz de Alonso, Adolfo Muñoz de Alonso, un hombre del régimen de Franco, decía: libertad para la prensa, no libertad de prensa, porque las prensas, los media, están en manos de propietarios. Y si tú compras al propietario, le pones un bozal o una mascarilla en la boca a los periodistas para que no digan lo que tengan que decir. Claro, a mí me parece que éticamente esto no se aguanta. Aquí no se está diciendo la verdad en los medios. Y claro, si se empieza una campaña poniendo en la boca de los medios televisivos 15 millones de euros, me parece un escándalo. Y si uno se escandaliza porque resulta que la Casa Real recibe un presupuesto de 8 millones de euros, que es una baratura en lo que cuestan las presidencias de las repúblicas, que vayan a Francia y lo miren. Resulta que hay escándalo para los 8 millones y no hay escándalo para los 200 y pico millones de TV3, que no sirve al común de los catalanes, sino solamente una parte de los catalanes para favorecer el discurso exclusivo. Javier, hay muchas cuestiones muy serias que se están produciendo en este momento y que se ocultan. No sé si hoy ha leído, hay un artículo en La Vanguardia hoy de Luis Foix, que había sido director de La Vanguardia, usted lo conoce personalmente, creo que participaba incluso en tertulias, que decía que incluso utilizaba la expresión de que Cataluña es un poco una dicta blanda. Porque él decía, no por el tema de medios de comunicación, pero él decía que hay muchos organismos de la Generalitat que tienen el mandato caducado, entre ellas la propia TV3 o el equipo directivo, la cúpula de TV3, y que no se ha renovado. No lo han renovado los mismos, el independentismo, los partidos en el gobierno, que son los mismos que decían que esto iba de democracia. ¿Usted cree que coincide un poco con esta opinión? Sí. Lo que está ocurriendo en Cataluña a mí me parece un escándalo. ¿Vale? Y empezaré citando a un gran político, que era Josep Tarradellas.
del que tengo muchas confidencias que no he publicado nunca y que a lo mejor algún día empiece a publicar. Sobre todo para que alguno de los que compartió esas confidencias no se mueran, como Bricalle. ¿Vale? Y pongo nombres y apellidos, ¿eh? Tarellas me decía, Milian, mai mes és fins d'octubre, mai mes és fins d'octubre. Y yo al principio me quedaba parado cuando se lo oía en San Martín Le Beau, antes de llegar aquí y volver a la Generalitat. Y ella decía, mai mes és fins d'octubre. ¿Por qué? Porque fue un desastre absoluto para Cataluña. Desastre que remedió un primo hermano de mi abuela, don Ignacio Villalonga, que fue circunstancialmente presidente comisario de la Generalitat durante unos meses y recondujo las cosas, tal como me decía a mí el historiador jesuita, y ahora tengo un lapsus, el historiador jesuita Batllori me decía, aquell parent teu va ser el millor presidente de la Generalitat. Lo decía continuamente. ¿Sabes por qué? Porque recompuso el descosido que había hecho Companys, el glorificado Companys. ¿Vale? Aquí nadie habla de los asesinatos permitidos por Companys. Aquí nadie habla de que el desorden en Cataluña de Companys era tan magnífico que el propio Tarradellas me lo explicaba a mí, bajando por la calle, por la vía Laietana hacia la Generalitat, a la altura de Fomento, se le disparaban con pistolas a su paso, a un metro por delante, un metro por detrás, para asustarle, desde Fomento, ocupado por la FAI y tolerado por el señor Companys, que es que la FAI reinaba en las calles de Barcelona. I Tarradellas me decía, va ser un pèssim governant, perquè va permetre perdre el poder quan el poder era ell i el deixava en mans de la FAI. Todas estas cosas a mí me sorprende mucho que algunos se las callen y no recuerden los hechos que se produjeron y que condujeron a ciertas situaciones escénicas, dramáticas. Y a mí me parece que en este momento está pasando algo parecido. Que un beatífico señor Torras dice paridas todos los días. ¿Vale? Cuando él tiene cuestionado su propia condición de presidente. Y que haya un sector de Cataluña que adore al dios de la nueva situación llamado Puigdemont. Cuando yo tengo que, por Puigdemont, una piedad, y es que me parece un pobre chico, un pobre hombre. ¿Vale? Y digo una piedad, ¿eh? No digo, no un descalificativo, ni hago un ataque. Pero claro, a mí no le veo la entidad. Y cuando a mí alguien de su grupo me dice, vete a ver a Puigdemont y después haz un informe al gobierno como hiciste con el Tarradellas para repetir la operación, me puse a reír. Digo, ni el momento es el mismo, ni Puigdemont es Tarradellas. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Están las cosas muy confusas, que no hay ganas de aclarar las cosas. Yo no sé lo que es un gobierno compuesto con dos cabezas y dos mentalidades. Los de Esquerra Republicana por una parte, los señores de exconvergentes que ahora han sido también excluidos por la otra. Yo eso no lo entiendo. O hay unidad de criterio o no hay gobierno. Un gobierno polifónico no es un gobierno, es un desgobierno. Y aquí estamos viendo un desgobierno desde hace muchos años. Aquí se ha hecho, se ha vendido un sueño y ese sueño es un sueño. Y los sueños son, como dice Calderón de la Barca, no son realidades. Y este sueño se ha convertido en un tótem que parece que arrastra a la multitud hacia el suicidio. Cataluña se está suicidando económicamente. Y el que no lo quiera ver es que está muy ciego. Y eso van a ser más de 10 años, más de una década levantar otra vez a Cataluña. Hay quien dice que va a ser una generación entera. Yo no me atrevo, pero 10 años seguro, porque veo el deterioro económico que se está produciendo en Cataluña. Y ese deterioro económico no tiene fácil remedio. No es un año ni 2 años. Es recuperar la confianza y la seguridad jurídica. Y eso se pierde y cuesta mucho volverlo a ganar. Y aquí están pasando cosas extremadamente graves y aquí va una acusación mía a la burguesía catalana. Esa burguesía que ha liderado el siglo XIX en España, porque sin la burguesía catalana no hubiera habido una revolución industrial en España, esa burguesía catalana que al año 1850
viendo el desorden político que reinaba en Cataluña y en España, creó una candidatura de empresarios y profesionales al margen de los partidos y barrió, se llamaba Solidaridad Catalana en aquel momento, y barrió las elecciones. Tanto es así que, viendo el peso que tenía en el Congreso de Diputados en Madrid ese grupo catalán tan poderoso, que se les ocurrió a los agraristas, o sea, a los partidarios castellanos de una economía agraria y conservadora, se les ocurrió pedirle a Isabel II que disolviera las Cortes porque era demasiado el peso de los catalanes. Esa es para mí la política inteligente, que llegue a ser demasiado el peso de los catalanes, que no sea demasiado el peso de los vascos, que son menos y aportan menos a la economía nacional, bastante menos. ¿Vale? Y esa razón es la que aquí no veo esgrimida inteligentemente por un catalanismo patriótico. ¿Vale? Y aquí me permito hacerte un apéndice. Yo no entiendo lo que quiere decir nacionalismo desde Cataluña. Yo entiendo lo que quiere decir patriotismo desde Cataluña. Y el patriota se la juega toda, hasta el pellejo, por su patria. Y el nacionalista se inventa un cuento que lo esgrime como ataque al que no es de su grupo o de su sección y que acaba invocando conflictos violentos y dividiendo la sociedad. Y lo peor que le puede ocurrir a Cataluña es la división que se ha creado. Y contra eso luchaba Tarradellas, por eso no hablaba de catalanes, sino ciudadanos de Cataluña, que era un matiz muy importante, y por eso Jordi Pujol estuvo peleando para que no hubiera una división de Cataluña y creó el grupo dels altres catalans. Que sean un poco consecuentes estos sucesores de Pujol y estos sucesores del catalanismo de Convergencia, ¿vale? Porque resulta que estos sucesores toman selectivamente lo que les conviene, no el todo de la propuesta. Y el todo de la propuesta, y ahora salgo en defensa de Pujol en este punto, era Cataluña, personalidad destacada dentro de España y liderando España. Y eso es lo que ha sido el catalanismo clásico y eso ha sido la burguesía catalana del siglo XIX y del siglo XX. ¿Vale? Del siglo XIX y del siglo XX. Y ahora, en el siglo XXI, ha dimitido y se ha alargado. ¿Dónde están los señores patriotas nacionalistas catalanes? Digo los dos términos, patriotas nacionalistas. Y patriota lo digo en sentido irónico. ¿Dónde están estos grandes empresarios domiciliados fiscalmente? En Irlanda, ¿verdad? Eso es una en Luxemburgo, ¿verdad? ¿Dónde están? Es decir, que me respondan. Cuando yo los vea cotizar fiscalmente a Cataluña, me los creeré. Cuando huyen fiscalmente de Cataluña, no me los creo. Son unos majaderos. Y están engañando al pueblo. Y que no prediquen lo que no practican. Eso es una inmensa hipocresía. Y eso lo estamos viviendo. Eso es una indirecta para Grifols, que es una empresa importante, una multinacional, y para alguien más. Creo que el dueño era amigo personal de Artur Mas, pero que cotiza en Irlanda, ¿no? Señor Milian Mestre, dos cosas antes de continuar. Bueno, voy a volver a presentarle porque se está incorporando gente. Manuel Milian Mestre, diputado del PP en el Congreso hace años, periodista, escritor, tertuliano. Tertuliano luego hablaremos. Voy a hacer dos incisos. Primero, me añado a la petición de uno de las personas que nos está siguiendo, cuando usted ha dicho, tengo un libro pendiente con las confidencias de Pla. Yo me añado a la propuesta. No, confidencias de Tarradellas. De Tarradellas, perdón. Bueno, es igual. Seguro que de Pla también tiene. Pero bueno, no, evidentemente... sale en el capítulo de un libro que estoy escribiendo ahora, la que se llama Les paradoxes de la amistad, las paradojas de la amistad. Ahí hay un capítulo donde yo describo con mi amigo Carlos Mesa, pintor comunista y represaliado, que pasó por la vía laetana, y que yo conozco bien la historia, y que era para mí casi como un hermano. Y ahí en ese capítulo explico una famosa cena en casa de Pla. Y explico lo que Pla me dijo y las cosas que pasaron. Lo digo porque hay mucha literatura que no es real. Yo lo que digo lo he vivido, no me lo han contado. Lo he vivido. Y por eso soy un defensor muy firme de una parte de Pujol
y soy un defensor muy firme del señor Tarradellas. Y soy muy crítico con los Puigdemont y con los Torra. Muy crítico, porque así no se construye un país, así se destruye, que es lo que están haciendo, destruir Cataluña. Y si no, que se vayan a la Caixa y que contemplen lo que está ocurriendo. A ver, vamos por paso. Usted déjeme hacerle antes una pregunta. Usted dice Ignacio Vilallonga fue, deduzco, que uno de sus familiares fue presidente de la Generalitat tras el 6 de octubre de Company. Sí. Pero no debe salir en la lista esa famosa de que Mas es el 129. No, ni me he preocupado en mirarlo. Yo me fío simplemente de un gran historiador que era el padre... otra vez tengo un lapsus. El padre Batllori. Me sale Benimeli, imagínate. El padre Batllori. Y el padre Batllori, a mí me acuerdo, un día desayunando en Valencia, si no recuerdo mal, en el Hotel Regina o el Hotel Colón de Valencia, se sienta en mi mesa y me dice: Manolo, qué gran presidente fue aquel pariente tuyo. Y yo me quedé mirándolo, pero ¿qué pariente? Dice: Villalonga. Villalonga era primo hermano de mi abuela. Es una blasfemia casi. Por cierto, una familia que tengo muy serias sospechas que eran judíos del Bajo Aragón, de Cantavieja, porque lo que sale de esa familia, yo estoy asombrado. En las últimas 5 generaciones, allí salen banqueros, políticos, catedráticos de Hacienda Pública, como Soler Villalonga, que algunos lo conocen, de la Facultad de Barcelona, que se ha jubilado en la Complutense, y que fue vicepresidente o ¿cómo se llama? Era segundo, se llama vicesecretario del Plan de Desarrollo con Laureano López Rodó. Es decir, este también era de la misma familia, primo de mi madre. O sea, hay una serie de historias misteriosas familiares mías que estoy poco a poco descubriendo, que me sorprenden. Y una de las que más me ha sorprendido fue esa relación familiar de Villalonga, que está emparentada también por el mismo tronco con los Fabra de Castellón. Y hablo de Carlos Fabra, el que produjo los escándalos de hace pocos años. Pero es que su padre fue un gran presidente de la Diputación y su abuelo fue un gran presidente de la Diputación y gran alcalde de Castellón. Es decir, es una familia que el padre Batllori supongo que descargó los archivos, porque es una familia que tiene unos síntomas muy curiosos. Mi abuela era un prodigio de talento empresarial y tenía 26, 27 años. Y se crió en un pueblo. Claro, en un pueblo donde no tenía formación. Por lo tanto, le venía de la familia esa formación y ese genio. Y he visto las cosas como han sido. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando uno se encuentra con una figura como Ignacio Villalonga, claro, lo han tapado. Pero Ignacio Villalonga hizo grandes cosas en Valencia y hizo grandes cosas en Barcelona, en ese periodo, en ese lapsus, diría, de pocos meses, donde recondujo la situación. La recondujo. O sea, no destruyó. Volvió al poder otra vez Companys y volvió al poder la Generalitat de Cataluña. No se eliminó la Generalitat de Cataluña. Claro, yo quiero entender que padre Batllori me estaba indicando qué inteligente fue, que conservó la situación, el espíritu de una situación enormemente crítica y lo levantó de nuevo y lo puso encima de la mesa a continuación para resucitar la Generalitat. Por lo tanto, en ese sentido, yo interpretaba sus palabras. Señor Milián Mestre, me va a permitir, ya sé que el entrevistado es usted, pero me va a permitir que cuente una anécdota del padre Batllori. Del padre Batllori, los que no lo sepan, Miquel Batllori fue un jesuita, creo, muy importante en Cataluña, sobre todo un medievalista muy importante. Y en Roma. Y en Roma. Catedrático de la Gregoriana de Roma. La anécdota es sobre el padre Batllori y Oriol Junqueras, porque Oriol Junqueras lo fue a ver. Oriol Junqueras empezó colaborando en Cataluña Radio en programas de historia y el padre Batllori le escuchó y le hizo llegar el mensaje de por favor lo fuese a ver a su residencia, que era en la residencia de la calle Caspe. Y bueno, estuvieron hablando, etcétera, etcétera, y entonces al despedirse, el padre Batllori le dijo: bueno, si puedo hacer algo por usted, me lo dice. Y Junqueras, que tenía que hacer la tesis doctoral sobre el pensamiento económico catalán en el siglo XVI o XVII o algo así, le pidió a ver si podía consultar los archivos secretos del Vaticano. Y el padre Batllori le dijo: lo veo muy verde.
Pero sin embargo, se fue un momento, esto lo cuenta el propio Junqueras, en uno de sus libros. Se fue un momento, escribió una carta, le dio en un sobre cerrado, Junqueras no le abrió, pero el día que fue a Roma a la Biblioteca Vaticana, entregó la carta y le dejaron entrar. Y la verdad es que dejamos a solas Oriol Junqueras con los archivos secretos del Vaticano. Lo único es que eso de que lo veo muy verde, no sé si efectivamente en esa época acertó e incluso ahora. Perdón, por la digresión histórica. Es verídico. Yo conozco bien los archivos del Vaticano porque mi tío, el que me educó, el académico de la historia, Manuel Milian Boix, medievalista, se pasó 25 años en los archivos del Vaticano trabajando, horas y horas, horas y horas. Y claro, yo alguna vez lo visité y me introdujo en los archivos. Y un día me abrieron las cajas fuertes y me enseñaron documentos prodigiosos. Yo tuve en mis manos un original, un libro original manuscrito de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Yo tuve en mis manos la bula con todos los sellos de la aristocracia británica pidiendo al Papa la nulidad de matrimonio o el divorcio de Enrique VIII. Yo tuve materiales en mis manos que era la historia pura. Y claro, gracias a mi tío, por supuesto. Y por lo tanto, si Junqueras tuvo algún introductor, como yo tenía con mi tío, porque él, entre otras cosas, ordenó uno de los grandes fondos del Vaticano, un fondo que se llama Lettere di Principi, o sea, las cartas de los prohombres, ¿no? Y ahí son reyes, príncipes y tal. Y es un archivo, es un material, no sé, de más de miles de cartas, pero mi tío manejó concretamente, pues para publicarlo, que está inédito, un volumen de 900 documentos, que tienen referencia siempre a España. Pero él ordenó ese material. Entonces, claro, yo creo que si Junqueras tuvo la oportunidad de tener un introductor como yo tuve con mi tío, obviamente pudo conocer documentos y cosas muy serias. Porque el Vaticano tiene uno de los tesoros más grandes de la humanidad. Tanto es así que se ha hecho, o se hizo, o se iba a hacer, ahora no se lo puedo precisar, un refugio atómico, antiatómico, en los jardines del Vaticano para mantener intacta la documentación de la gran historia del mundo. Porque, claro, si un día hubiera una catástrofe, que se salvaran los documentos fundamentales. Y todo eso, claro, he visto los pergaminos de los Qumran, ¿vale? Los palimpsestos del Qumran. Documentos prodigiosos. El Vaticano tiene una riqueza inmensa en documentación de la historia del mundo. Y, por lo tanto, si tuvo ese privilegio que yo tuve algún rato, yo te aseguro que Junqueras estaría tan feliz como estuve yo después de tocar un libro autógrafo de Santa Teresa de Jesús que emociona. Déjeme volver a Jordi Pujol, porque usted cuando ha hablado de dos figuras salvaba a Tarradellas y a Pujol y decía que ninguno de ellos, sobre todo Tarradellas, no quería la división de Cataluña, ¿no? Algunos, es una doble pregunta, si me permite. Una, algunos atribuyen el proceso a Pujol, con el famoso Plan 2000. Y segunda, ¿qué debe pensar Pujol del proceso actualmente? Lo digo porque, en mi opinión, ha arrasado con toda la obra de Pujol. Se ha cargado TV3, la administración, la función pública, los Mossos, la escuela, aunque estén ahí, ¿no? Es evidente que han quedado tocadas. Yo te digo en serio, Pujol ha sido víctima de sí mismo. Es decir, Pujol tuvo una idea de Cataluña muy clara, muy consistente, muy elaborada, y habló del Pujol de banca catalana en el Paseo de Gracia. No estoy hablando del Pujol de la Generalitat, o sea, te remito al Pujol de hace casi 40 años, que es el que yo conocí y con el que me seguí. 30 años de colaboración discreta, lo que la gente no sabe, colaboración discreta. Y a la que hay abundantes informes míos en el archivo, si es que lo conservan, porque hay tanto majadero en el PP que a lo mejor no conservan tampoco eso, ¿no? Que yo tengo algunas copias, por supuesto, y algún día las publicaré. Yo voy a sacar mucha documentación que tengo en mis archivos. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que aquel Pujol tenía una idea muy grande y muy clara de España y de Cataluña. Se conocía España como la palma de la mano. Y él tenía mucha preocupación en el engarce de Cataluña en España y en liderar España, ¿vale? Como tenía la burguesía del siglo XIX y del siglo XX. Y él era un hijo de esa burguesía.
Por lo tanto, él tuvo una primera parte, yo diría que extraordinaria. Extraordinaria, la lucha contra el franquismo. Me gustaría saber algún día cuánto abogado que intervino ante el top Tribunal de Orden Público pasó a cobrar por banca catalana. Me gustaría saberlo. ¿Vale? Hay cosas que hay que poner blanco sobre negro, ¿eh? Porque aquí hay mucho mangante que se atribuye cosas que no ha hecho. Y hay otras personas que se callan las cosas que han hecho. ¿Vale? Entonces, ese Pujol, que yo conocí en Paseo de Gracia, que después nos íbamos a Tropeciens a desayunar un café con leche y un cornete, como dicen los mexicanos, yo ese Pujol lo vi bien intencionado. Y ese Pujol bien intencionado levantó el tema de la enciclopedia catalana, en cuyas reuniones de financiación yo participé en nombre del señor José María Santacreu Margenet, el mismo que compró el 100% del correo catalán cuando estaba en angustias casi de muerte, y resulta que después el señor Pujol recibió de Santacreu, le vendió la mayoría, el 51% creo que era, para que pudiera tener un medio. Y podría contar muchas cosas de ese tipo, muchas cosas que no se saben. Y que se quedarían sorprendidos catalanes y españoles de las cosas que se hicieron entre personas que pensaban de distinta manera. Pero había un común denominador. Queríamos la libertad y la democracia en España. Por eso el amigo Santacreu se sacudió del bolsillo más de 500 millones de pesetas. A ver qué burgués hay en Cataluña que hubiera hecho eso a cambio de nada para fundar lo que él creía que era la salvación del futuro de España, que era el Partido Popular de Fraga. ¿Vale? A ver quién hubiera hecho una cosa así. Hay muchos que se ponen los moños de haber financiado. Pues no, señor. Yo puedo dar la lista de quienes me financiaron. Entre ellos, Juan Grijalvo, ¿vale? Del Partido Comunista de España. Entre ellos, algún industrial que ha muerto, como Francisco Rubiralta, dueño del Grupo Celsa. Y seguía dando nombres que algunos se sorprenderían mucho, porque había buena fe en los empresarios catalanes, en esa burguesía, por salvar un conflicto político que nos retrotrajera a situaciones y escenarios que ahora el pendenciero señor Pablo Iglesias y el jefe de gobierno actual parecen querer reverdecer. Me parece escandaloso, sobre todo cuando esta gente han muerto y pusieron su dinero para que esto no ocurriera. Y por lo tanto yo tengo la obligación de reivindicar la memoria de estas personas que pusieron su dinero, su compromiso, y que ahora las han borrado. Y no solamente las han borrado, quieren borrar hasta su obra. Yo creo que lo más grande que ha hecho España en los últimos siglos ha sido la transición. Digan lo que digan y lo que quieran. Y ahí han jugado todos, hasta Santiago Carrillo. ¿O no hubo alguna comida, reunión en París entre Santiago Carrillo y Nicolás Franco Pascual de Povil, con el que yo me estuve reunido 3 o 4 días antes de que él se marchara a París para eso? ¿O no hubo algún compañero mío del grupo que fundó el Partido Popular que viajó a París a verse con esta gente? ¿O no había un señor que se llamaba Manolo Milián que se iba a Roma y tenía largas comidas y reuniones con Rafael Alberti del Partido Comunista? Es decir, la historia se ha tejido de una manera muy distinta a como se ha explicado. Y por eso yo tengo la obligación de vomitar la verdad de lo que sé y de embadurnar la cara de algunos que dicen que saben y que no saben y que mienten, porque algunos mienten. Por lo tanto, a mí creo que es la hora de empezar a revisar las cosas y ver qué papel jugó Miguel Herrero de Miñón, qué papel jugó el señor Ramón Tamames, en cuyo despacho me reunía permanentemente en Madrid, y qué papel jugaron Pablo Castellanos, que está como desaparecido, o Nicolás Artorius. No, hay mucha intrahistoria que la gente no conoce de la transición. Y lo que se ha publicado en la transición no es toda la verdad, ni de lejos. Las claves no se han publicado. Y las claves son esos encuentros. ¿O no hubo un encuentro entre Fraga y Felipe González cuando Fraga era vicepresidente del gobierno al principio de la transición en casa de Boyer en Madrid?
¿O no organizó ese encuentro Enrique Múgica en el despacho de Fraga conmigo? ¿Vale? Yo puedo destapar muchas ollas, porque no lo he hecho durante 40 años, pero ante la indignidad de lo que están haciendo y diciendo ciertos sectores políticos y cierta clase política mediocre, no, ruinosa, como la que tenemos, evidentemente yo no me siento la obligación de hablar, de no callar. Y es lo que te estoy haciendo a ti en este momento. No puedo admitir las mentiras que se dicen. Señor Milián Mestre, hay un comentario aquí que está sobreimpresionado en pantalla. Le vamos a dar trabajo a su hijo, Alberto, que yo creo que es su asesor informático, por decirlo de alguna manera, pero que dice que lo que tiene que hacer es crear un canal de YouTube. Por cierto, como Cayetana Álvarez de Toledo. O sea que puede expresar sus opiniones ahí. Y luego, si me permite, tiene que aparcar todos los libros y hacer uno que sea la reivindicación de la transición con esas historias secretas que nos está contando. No, que lo voy a hacer, no tengas ninguna duda. En este libro que estoy escribiendo, que ya llevo 7 capítulos terminados, en este libro yo descubro, por ejemplo, cómo se cayó el señor Porcioles y el porciolismo. No lo he contado abiertamente nunca. Y ahí intervenimos algunas personas. Y ahí en esa operación tuvo un papel culminante el señor Fraga desde Londres. Y yo tuve reuniones en el Ministerio de Información y Turismo con Pío Cabanillas, con Jiménez Quílez y al teléfono General Díez de Alegría, que era jefe de Estado Mayor. Y sé lo que pactamos y lo que hicimos. Y cayó el señor Porcioles. Y el señor Porcioles era el protegido del Opus en aquel momento. Y lo tumbamos, porque no queríamos ya más corrupción inmobiliaria en Cataluña. Y ese fue el punto de apoyo de la palanca para derruirlo. Yo hice un informe que un domingo por la tarde vino a recoger el ministro Garicano Goñi en la diagonal a casa del señor Santa Creu, él se quedó dentro del coche, el chofer subió arriba, después de un partido del Barça que él había asistido en la tribuna del Barça, y el chofer del ministro recibió el informe que yo acababa de mecanografía en casa de Santa Creu aquella tarde durante el fútbol. Y ese informe apareció en 3 copias del Consejo de Ministros, que fue la caída de Porcioles. ¿Vale? O sea, hay muchas historias que la gente no sabe. Hay muchas cosas que la gente de mucho mérito ha hecho y no ha sido reconocido. Y el señor Santa Creu no tiene una cruz de San Jordi. No la tiene. Yo te aseguro, y que hable Jordi Pujol sinceramente, quién fue Santa Creu y lo que hizo. ¿Vale? Bueno, a mí me parece muy mal que muere Santa Creu y el día del entierro allí no hay nadie del gobierno, de ese gobierno del PP, de ese miserable PP sin memoria, que son usufructuarios de aquel dinero que él puso encima de la mesa para que Fraga y yo hiciéramos lo que hicimos en la fundación del partido. Y no fue nadie al entierro, nadie. Y yo desde el altar hice una acusación pública de que allí estaban las sillas vacías, de los que se merecían. Ellos se merecían estar porque el que estaba muerto había hecho los méritos suficientes para que ellos pudieran estar donde estaban. Y Xavier, yo estas ingratitudes no las puedo perdonar. Lo siento mucho, me da igual, no las puedo perdonar, porque si hay algo que odio es la ingratitud y la hipocresía. Bueno, me va a permitir decir que el señor Santa Creu, que fue un personaje importante en los años 70, no tiene aquello de San Jordi, pero ligando un poco con lo que decía usted antes, tenemos una plaza en Barcelona dedicada a Karl Marx y no hay ni una sala, ni hay ni siquiera una calle dedicada a Salvador Dalí, que era un genio, lo que pasa es que era franquista, pero bueno, hay que reconocer que era un genio, ¿no? Lo digo también por la descompensación. Déjeme, antes, para no ir, que no se me vaya el santo al cielo, hablo de Pujol. Hay un gran misterio. ¿Por qué Pujol se hace independentista? Yo creo que Pujol se encontró con que en Madrid no había comprensión para ciertos temas. Ante los mitos que se han creado, yo tengo que decirte que yo viví un choque dialéctico entre Fraga y Jordi Pujol en una comida con 20 personas de la oposición, o 25, en la finca de Santa Creu, en el Puig Rafegut, en el Lluçanès. Y aquel día Fraga tuvo un cierto arrebato de genio, que venía de Londres,
evidentemente se estaba jugando el pellejo porque estaba reunido con la oposición antifranquista, Franco estaba en el poder y la Guardia Civil estaba apostada en los márgenes de la carretera de Santa Creu del Jurlà, donde está la finca de Santa Creu, tomando nota de las matrículas y la gente que entrábamos allí, para que veas las cosas como eran. Y era un embajador, teóricamente, de Franco. Entonces resulta que en esa reunión, hablando de las regiones y tal, hubo un cierto pique. Después Fraga publicó un libro sobre ese tema, y allí lo explica un poco. ¿Qué ocurre? Ocurre que Pujol es un hombre de Estado, en su concepto, y Fraga era un hombre de Estado. Y los hombres de Estado, a diferencia de los hombres de partido, flexibilizan sus posicionamientos personales para adaptarlos a las necesidades objetivas del Estado que debe de servir a la sociedad. Y este principio axiomático los miserables políticos de ahora no lo practican. Es ad maiorem mei gloriam, ¿vale? Practican el interés personal, el sueldo que les va a devengar. No practican el interés colectivo y público, el bien común, como decía Santo Tomás de Aquino. Y esa es la miseria, la putrefacta miseria de esta situación en España. No velan por los intereses colectivos, velan por el bolsillo particular. Y a mí eso me parece asqueroso y escandaloso. Fíjate qué adjetivos utilizo. Y claro, ni Fraga ni Pujol eran así. Que después hayan ocurrido ciertas cosas, ahí ya no me meto. Ahí ya no me meto. Pero sí que digo, el concepto político de Pujol era de Estado, de estadista, el de Fraga también. Y acabaron entendiéndose al 100%, desde Santiago y desde Barcelona. Y cuando venía Fraga a Barcelona, Jordi Pujol le ponía su chofer y su coche a su disposición. Yo había viajado por Barcelona con el coche del presidente, con Fraga. Y claro, había un entendimiento de dos personas estadistas e inteligentes, que es lo que no hay ahora. Ahora no hay ni estadistas ni políticos inteligentes. Y claro, los resultados fueron los que fueron. Y ahora son los que son. Por lo tanto, que no me hablen de historias, que comparen dos momentos. Cuando España creció, cuando se enriqueció, cuando estableció el estado de bienestar, cuando se asentó una seguridad jurídica y cuando se perdió todo eso, se está perdiendo. Que la gente lo mire. Dice el Evangelio, por sus frutos les conoceréis, no por sus palabras. Porque uno de los graves problemas que hay en este momento es que predican una cosa y hacen la contraria. Y cuando un político no tiene coherencia, pierde el concepto de autoritas. Autoritas es el poder de convicción que uno otorga a su palabra en función de sus actos. Y ahora eso no existe. Y por eso se ha desacreditado la clase política. Por lo tanto, yo quiero separar el Pujol de las últimas polémicas del Pujol que yo conocí y traté en los momentos del franquismo y del posfranquismo. Y lo que se hizo y con quién se hizo. La gente no sabe que Fraga inauguró personalmente la delegación de Banca Catalana en Londres. La gente no sabe que después Fraga invitó a todos los asistentes de ese catalanismo económico a la embajada a una comida. La gente no sabe muchas cosas y eso lo hice, eso lo trabé yo. La gente no sabe muchas cosas, ni sabe las reuniones con los comunistas que había en la Embajada de España. La gente no sabe que el señor que después fue ministro de Asuntos Exteriores, Fernando, tengo un lapsus de nombres, el hombre de confianza de Tierno Galván. Este señor lo sacó, Morán, lo sacó del consulado de Casablanca, donde estaba desterrado a petición de su gran amigo Tierno Galván, el gran amigo de Fraga. Vivía en el mismo edificio, uno en el piso de encima y otro en el de abajo. Y todos los viernes iban los matrimonios a comer. Fíjate qué distancia ideológica había entre los dos. Y eran íntimos amigos. Y la gente no sabe que Tierno le pidió que salvara a Fernando Morán, que estaba desterrado en Casablanca. Y Fraga se lo llevó de cónsul general en Londres. La gente no sabe que Fraga, Morán y yo muchos domingos comíamos en la embajada. Yo recuerdo conversaciones y traspaso de ideas y sugerencias
intercomunicaciones. Claro, la gente todo eso no lo sabe y que la embajada de España en Londres se convirtió, Belgravia Square, se convirtió en un pozo de coyuntas, de intencionadas reuniones disimuladas. La gente no sabe que el señor Fraga un domingo paró la detención de los militares de la UMD después de detener a los 12 primeros. Porque el señor Milián voló corriendo a Londres inesperadamente, sin saberlo Fraga, y me presenté a la embajada a las 10 de la mañana a exigir que hiciera eso, para evitar una gran carnicería en el ejército, porque había más de 200 implicados en aquello. Eso la gente no lo sabe. Y el franquista Fraga es el que salva esa situación. Y el idiota de Milián es el que hace el viaje para conseguirlo. Claro, no es de sorprender cuando después, en el año 89, yo juro la Constitución en el Congreso por primera vez, al acabar el juramento, hay un señor socialista que viene y se me abraza, que era un exmilitar fundador de la UMD, catalán, Juli Busquets. Vino a abrazarme para decirme, Manolo, hay que ver dónde nos encontramos, porque previamente nos habíamos encontrado en las coyuntas para salvar a los soldados de la UMD. La gente no sabe que en mi casa hubo una comida, una cena de contacto entre la gente de la UMD y alguno de los cerebros del CSIC. No sabe esas cosas. Y yo voy a contarlo ya, porque me he aguantado durante 40 o 50 años, me he oído de todos los colores, yo me he callado. Pero claro, Milián, hay momentos que hay que poner los puntos sobre las IES. Y este momento crítico de España y crítico de Cataluña, como yo nunca había conocido, yo conocí la posguerra, yo esto no lo había conocido nunca. Por lo tanto, es un momento donde hay que clarificar las situaciones. Y la gente tiene la obligación moral de hablar claro, no en perifrástica. Hablar claro. Vamos a dejar esos temas para el libro porque son las interioridades de la transición. Déjeme volver más para acá, un poco con lo de Pujol. Déjeme hacerle otra pregunta sobre Pujol. ¿Usted cree que el proceso empezó con Pujol? Lo digo por el famoso Plan 2000 que a veces... Bueno, yo creo que Pujol puso las bases, porque él era un nacionalista catalán, puso las bases. Evidentemente, yo estoy convencido que no hubiera hecho este timing. Pujol es más inteligente que toda esta tropa. Pujol hubiera puesto un timing de 50 o 60 años, porque poco a poco se fan las cosas. No se hacen de la noche a la mañana, como algunos sonados del procés han querido inventarse y convencerse, para después deshacer lo que habían hecho media hora antes. Que se acuerden lo que ocurrió en el Parlamento de Cataluña. Entonces, eso son actitudes tristemente miserables, porque si yo hago una declaración de independencia, me quedo en la declaración de independencia, aunque vengan y me detengan. ¿Vale? No me marcho a escondidas por ahí. Aunque vengan y me detengan. Y aquí aplaudo a Junqueras. Y no aplaudo a Puigdemont. Y no es que yo comulgue con las ideas de Junqueras, pero me gusta la coherencia de las personas. Y en eso Puigdemont ha sido un pésimo ejemplo. Y en cambio Junqueras ha sido un digno ejemplo. Por lo tanto, Pujol puso unas bases que después se han precipitado en el timing. Yo creo que él no hubiera sido un precipitado en este caso. Hubiera sido más prudente y más sensato. Con esas opiniones que está expresando un poco a contracorriente, le veo poco en TV3 o en Cataluña Radio. A mí me excluyeron hace 3 años de TV3. Yo iba a 3 programas y me excluyeron. Mi amigo Sanchís me llegó al poder y me excluyó. Cuando mi amigo Sanchís y yo desayunábamos muchos días en TV3, los lunes. Y cuando él vino a mi casa a Morella un fin de semana. Y cuando hemos sido siempre amigos. Pero no entiendo. Yo fui excluido inmediatamente. O poco después, para decirlo finamente. Pero claro, a mí no me importa ya eso, porque yo soy de la opinión que hay que romper el monopolio del discurso exclusivo, no único, exclusivo. Y a mí me parece que lo que está ocurriendo en Cataluña es una dictadura de la opinión. Y por lo tanto, quizá por eso yo en este momento estoy hablando contigo.
porque a lo mejor todo esto o mucho de esto lo hubiera dicho en otros medios. Pero claro, se acabó. Tampoco va a Cataluña. La libertad de opinión se ha terminado. Lo siento, en Cataluña se ha terminado. Tampoco va a Cataluña Radio, que usted era un tertuliano habitual. Bueno, en Cataluña Radio había 2 programas donde yo iba, el de la mañana de la Mónica Terribas, el de la noche de Kilian, mi amigo Kilian, y la noche de Kilian se cortapisó y me llamaron para decirme que solamente irían gente menor de 40 años. Y la mañana, con la Mónica Terribas, yo le fui leal hasta el final, hasta el último programa. Ella me llamó para que asistiera a su último programa. Y estuve en su último programa, sin saber que era el último, porque yo estaba convencido que era el último de la temporada. Y resultó que era el finiquito suyo. Y cuando terminó el programa, y yo vi la despedida, en la calle, el David, el Vendrell, el de Esquerra Republicana, amigo mío. No pensamos igual. Vendrell. Xavier Vendrell. Xavier Vendrell. Vendrell, la Mónica Terribas y este servidor, yo, estuvimos conversando un buen rato y ella nos contó sus pesares y sus lamentaciones de por qué dejaba el programa. ¿Qué ocurre? Que yo desde ese día no he sido llamado, ni creo que voy a ser llamado. Porque esto es así. En Cataluña, si no hay alguien que se faje y diga, por mis narices este señor va a ir, no va. Porque claro, quedas excomulgado. En cuanto no confiesas la fe única y exclusiva del independentismo, quedas excomulgado. Y yo no soy independentista, ni lo seré nunca. Eso sí, soy patriota catalán hasta las últimas consecuencias. Yo he explicado la diferencia entre patriotismo y nacionalismo. Aquí falta mucho patriotismo y sobra mucho nacionalismo. Señor Milián, hay algún comentario que tampoco lo invitan a la SER, lo cual hay que aclarar que la SER es un medio privado, quiere decir, pueden invitar a quien quieran, pero efectivamente, quiero decir, no es como un medio público que tendría que ser las tertulias más plurales, ¿no? Pero no, el señor Cuní tampoco no ha pensado en usted. ¿O? No lo sé. Yo con Cuní he estado 30 años. He estado en todos sus espacios, Cataluña Radio, en la Catalana, en todas partes he estado con Cuní, con radio, etc. Es la primera vez que no tengo colaboración con Cuní. Evidentemente, yo no he puesto ningún óbice. El señor Cuní puede invitar a quien quiera, es un medio privado. Yo las razones las ignoro, pero bueno, a mí me da igual, porque la amistad está por encima de la diferencia de criterio del momento, de la coyuntura, en función de lo que sea. Yo no sé cuál es la razón, pero evidentemente yo sigo siendo amigo de Cuní y bueno, si no me llamo, pues porque no le interesa a lo mejor mis posicionamientos o porque a lo mejor soy una persona demasiado comprometida y comprometedora. Y eso no es cómodo. Yo estuve 2 años y pico con la SER nacional, que nadie me ha explicado por qué me llamaron. Pepa Bueno. Ella me llamó un día, un domingo, y me dijo, quiero almorzar contigo. Y quedamos en Madrid. A la semana siguiente almorzamos, me hizo la oferta. Y yo no sé todavía por qué me hizo Pepa Bueno, que no me conocía personalmente, esa oferta. Y estuve durante 2 años y pico colaborando con ellos en la SER nacional, todas las semanas. Eso se terminó. Tampoco sé por qué. Y después en la SER catalana, pues bueno, a mí no se me invitó en un momento determinado. Sí, es verdad que Cuní me llamó y me puso ciertas condiciones que yo evidentemente no acepté y por lo tanto no tengo nada que inculpar a Josep. Yo quiero mucho a Josep Cuní, he sido su amigo y seré siempre su amigo. Y las discrepancias que puede haber coyunturales me preocupan muy poco, porque yo sé que las discrepancias sustanciales no existen. Porque no le voy a preguntar sobre las condiciones, es un tema privado entre ustedes dos. Déjeme hacer una pregunta metafísica. ¿Por qué algunos periodistas jugaron al proceso? Es decir, hombre, Sanchís siempre ha tenido más de patriota catalán, a pesar de que es valenciano, que de periodista. Pero Mónica Terribas era una muy buena periodista. ¿Por qué en un momento determinado se ponen al servicio del proceso, sabiendo además que saldría mal? Yo no me creo que Mónica Terribas no lo viera. Incluso en esa famosa editorial, dice, del Al Día de la República,
se veía que el Estado evidentemente reaccionaría y que no se puede hacer un órdago del Estado solo con el 47% de los votos. ¿Por qué? ¿Por qué algunos periodistas se ponen al servicio del proceso? Vamos a ver. Yo quiero salvar a Mónica. Yo le tengo mucho cariño y mucho respeto a Mónica Terribas, por su vida personal, por su familia y por su conducta. Yo también. Yo tengo conocimiento de Mónica, que alguien se quedará sorprendido, de cuando Mónica con sus padres vivía en Madrid. Porque resulta que en ese momento, que era delegado de la Caixa, si no recuerdo mal, su padre, en ese momento en Madrid estaba estudiando grados en la Universidad Pontificia, un íntimo y entrañable amigo mío, Joan Rebull Llambric, de la Mella de Mar, un grandísimo pintor, que vivimos 10 años juntos en el seminario y que en la amistad nuestra es diaria y permanente y lo será hasta la muerte. Y no piensa como yo. Él es un nacionalista catalán, no piensa como yo. Pero yo lo quiero mucho y nos respetamos mucho. Entonces, él tenía contacto permanente con la familia, con los padres de Mónica, y Mónica era una niña. Y a partir de ahí yo conocía a Mónica, porque Rebull me hablaba de ella, lo espabilada que era, lo vivaracha que era, etc. Claro, cuando me encuentro con la Mónica, ya están dirigiendo TV3, no, cuando empieza ella a hacer los programas de la noche en TV3. Claro, yo conozco a la Mónica, que me había hablado mi amigo y que yo no tenía conocimiento personal. Y después me la encuentro, evidentemente, en TV3, en el programa de Cuni, etc. Yo he tenido siempre un gran respeto por Mónica. Yo respeto mucho a la gente que piense lo que piense, pero que sea coherente. Es decir, a mí que uno sea nacionalista catalán, yo no lo excluiré de mi casa. Recibirá mi ayuda, mi apoyo en lo que sea, como ser humano que piensa. Otra cosa es la causa que piensa. Pero como ser humano que piensa, yo lo respetaré siempre. Yo siempre distingo el delito del delincuente. El delincuente es un ser humano. Y el delincuente hay que respetarle. Por eso mis amigos, varios que están o han pasado por la cárcel, sigo siendo sus amigos y no me escondo. Yo no me escondo de la amistad con Rodrigo Rato. ¿Vale? Ni me escondo de la amistad con Jordi Pujol Ferrusola cuando estuvo en la cárcel y después de la cárcel y antes de la cárcel. No me escondo. Pues no tengo nada que esconder. Y ellos son seres humanos. Se refiere al hijo. Al hijo. Ellos son seres humanos. ¿Vale? Y a mí el ser humano me merece todos los respetos, si no, no sería un buen tomista, filosóficamente hablando. ¿Vale? Y por lo tanto, la supremacía del ser humano está por encima de los hechos o de las prácticas o de lo que dice. Yo criticaré su falta de coherencia, como he criticado esta mañana en esta entrevista a los políticos, pero yo respetaré lo que piensen. Les combatiré dialécticamente, pero respetaré lo que piensen. Y en ese caso, a mí me parece muy bien que Mónica, que Sanchís, que quien sea, tenga sus propias ideas. Yo lo respeto con Sanchís. Yo he sido muy amigo. En serio, en los programas de TV3, después de las mañanas de los lunes, nos íbamos a desayunar juntos al bar de TV3. Y con él he tenido siempre una muy buena relación con Sanchís. Ahora, a mí me ha sorprendido que al llegar Sanchís allá, yo he desaparecido de todos los programas de TV3. Algunos de ellos de un otro gran amigo como Basech, Gasset. No, hay cosas que uno respeta, no las participa, no las comparte, pero respeta. Yo las respeto. Y por lo tanto, a mí respetaré siempre y defenderé siempre profesionalmente a Terribas. Siempre. Porque es una buena profesional. Ha podido cometer errores como los he cometido yo. También los he cometido, y bastantes. Por lo tanto, tengo que respetar al ser humano, que es la Terribas, al ser profesional, que es la Terribas, y a la capacidad que tiene Terribas de penetrar en la opinión pública. Y eso lo admiro y lo respetaré siempre. Y por lo tanto, que ahora ella se haya salido de TV3, digo, de Cataluña Radio, me parece triste. Me parece triste y lo siento mucho. Sí, lo que pasa es que, señor Millán, yo creo que un periodista de una televisión o una radio pública tiene que dejar las ideas políticas en casa. Sirve para el señor Sanchís, para el señor Gasset o incluso para la señora Terribas. Ya que hablamos de política, déjeme, ¿a usted le tienta la política? Usted fue diputado en el Congreso por el PP hace años. Lo digo, hay un comentario aquí curioso, dice, preséntese como independiente en Ciudadanos. Bueno, evidentemente tiene que ser que Ciudadanos le hiciese una oferta en el caso que fuese Ciudadanos. Tampoco lo sé. ¿Pero a usted le tienta volver a la política?
Mira, yo soy muy consciente de la edad que tengo y de mis limitaciones. Por ejemplo, yo tengo un problema grave ahora de la vista. Pero a pesar de todo eso, tengo coraje, tengo ideas, tengo fuerza y tengo huevos para volver a la política si es necesario. Lo Y suscribo. hablar como estoy hablando en este momento. No me da miedo y tengo energía todavía. No me da miedo. Más te diré, algunos personajes saben que yo estoy postulando la refundación de la democracia cristiana en España y en Cataluña. Porque lo que falta es el componente cristiano en la política española, que es el humanismo. Y eso mi partido fundador, el Partido Popular, lo ha perdido en buena parte. Y por eso yo el año 2000 me fui del Partido Popular, habiéndolo fundado y habiendo dedicado los mejores años de mi vida. Y me fui, a cambio de nada. No me ofrecieron nada. Puedo decirlo con orgullo, nada. Y me bastó mi propia experiencia y mi propia profesionalidad para ganarme mejor la vida que cuando estaba en política. Porque cada año yo acababa con déficit en la política. Cada año. Y sabe mi hijo, sabe mi familia, cómo yo tuve que ir a buscar créditos para poder pagar las deudas cuando dejé la política. Hice favores a montañas y aporté mucho dinero a la política de empresarios que me lo daban a mí, yo lo entregaba. A veces ni siquiera miraba lo que me daban. Y eso lo puedo decir con todo el orgullo del mundo porque nadie podrá demostrar lo contrario. Entonces, ¿volvería a la política? Sí. Que me pongan alguien un Santa Cruz por delante como me puso en su momento, para decir, adelante con la refundación de la democracia cristiana, me costaría 5 minutos la decisión. Y eso se lo he dicho al cardenal Omeya, 5 minutos la decisión. Porque es una vergüenza que en España pronto habrá un partido islámico y aquí no tengamos cojones para que haya un partido demócrata cristiano, que es el que dio libertad a Europa después de la Guerra Mundial. Que no me vengan con historias. Socialistas y democracia cristiana levantaron la Europa actual. Y por lo tanto, creo sinceramente que en España el componente humanista cristiano está fallando en la política. Y ese hueco hay que implementarlo. Y esa es mi opinión. Y si alguien quiere apostar a eso, me encontrará. A cambio de nada, Yo no quiero ser nada ya. Pero para montar otra vez el follón, lo montaría. Como de cero, monté el Partido Popular. Ya que hablamos de esos temas, ¿era consciente de sus problemas de visión? No se lo he preguntado porque, claro, una entrevista telemática aparentemente no se ven, o sea que espero que esté mejor, señor Manuel Millán Mestre. Ya que hablamos de estos temas, déjeme dos temas también. Iremos terminando porque llevamos más de una hora y cuarto, tampoco querría abusar de su paciencia y de su tiempo. Pero primero, ahora usted dice, si hay que montar un partido demócrata cristiano, primero, ¿usted qué opina de estas opciones catalanistas que se han desgajado de Convergencia o de la antigua CiU y que ahora intentan recomponer un espacio catalanista, ¿no? Lliures, Junts, los de Units de Unió, hay varios. El PNC de Marta Pascal. ¿Usted cree que tienen futuro? Hombre, yo creo que eso es volver a la tradición pujolista y volver a lo que era siempre la tradición catalana del catalanismo patriótico. Es decir, yo creo sinceramente que la moderación es el instrumento de Cataluña, no la agresividad, no el forcejeo terminalista como están haciendo en este momento, sino es la moderación. Con la moderación y la inteligencia, los catalanes pueden recuperar en bastantes años la credibilidad y el prestigio que tenían los años de la transición. En Madrid, los años de la transición, admiraban mucho a los catalanes, mucho. En Madrid y en España, en la otra España, desde hace 10 años no admiran a los catalanes, lamentablemente. Yo estoy harto que me digan, no sembles catalán. Estoy harto que me lo digan. No pareces catalán. No, pues yo parezco catalán porque tengo inmensas cargas de sentido común. Y el catalán que habla claro, por eso se dice el tópico de parlar clar y catalá, el catalán que habla claro es el catalán que yo reivindico, el que diga las cosas por su nombre y valientemente, no el que utilice lenguajes perifrásticos, no el que miente a la gente, no el que la engaña y la lleva al atolladero.
En consecuencia, a mí en este momento, con mis dificultades visuales correspondientes, que no oculto, es decir, si me ponen encima de la mesa una posibilidad de una propuesta, ya lo creo que la acepto. No me da miedo. Voy a decirte una cosa, me tengo menos, porque como un día me dijo el propio Fraga, el hombre más honesto que he conocido yo en política española, murió pobre, y lo sé muy bien, mejor que nadie, me dijo, Manolo, a los 78 años me importa un carajo lo que digan de mí. Pues a mí me pasa algo parecido. A los 77 me importa un carajo lo que puedan decir de mí. Para lo que me queda, yo hablaré con toda libertad y con toda independencia, y si no, que me encierren. Por cierto, es la única experiencia que no tengo, la de pasar por la cárcel. Las demás las conozco casi todas. Señor Milián, ha dicho, la moderación es un instrumento de Cataluña. Recuerda aquella frase atribuida a Tarradellas que decía que con la seducción lo conseguiríamos todo, pero con la, no sé si luego decía la agresividad o la violencia no conseguiríamos nada. Es más o menos lo mismo. A Tarradellas le atribuye una frase similar, ¿no? ¿La sí, recuerda? Sí, Tarradellas, yo no recuerdo exactamente la frase porque conozco su espíritu a fondo, porque eran tantas y tantas horas en San Martín de Lebó y tantas horas en la Generalitat con él, cenando a solas o desayunando a solas, que tengo mucho caudal de información personal. Tarradellas era un hombre que buscaba la moderación, porque Tarradellas es un hombre que venía del sacrificio, de la inmolación que hizo con Panch el año 34. Él no estaba de acuerdo con lo que hizo con Panch el año 34, pero él pasó las consecuencias, pasó la cárcel, ¿vale? Y él tomó buena nota de lo que ocurrió en el 36 y mucho más a lo que ocurrió después del 39. Yo nunca le oí a Tarradellas en el exilio un insulto a Franco. Nunca. Yo tuve el contacto con Tarradellas a partir del 70-71, gracias a Manolo Ibáñez de Escofet. Y estuve con él hasta su muerte. En primera fila, en el funeral, estaba yo con Juan Grijalvo, los dos juntitos, porque me negué a ir al duelo familiar porque me lo pidió su viuda, Antonieta. Quiero que vengas a mi lado y a la de mi hijo, porque ellos sabían lo que yo había hecho. Y lo que había hecho José María Santa Creu por ellos, cosa que no hizo mucha de la miserable y egoísta burguesía catalana ayudando económicamente a este señor que en ese momento estaba desvalido. Señor Milián, yo creo que hay que empezar a quitar caretas. Santa Creu ayudó muchísimo a Tarradellas, muchísimo. Y Santa Creu no era un independentista, ni era un hombre de izquierdas, pero tenía el sentido patriótico fundamental. Por eso yo reivindico el patriotismo y no el nacionalismo. Y claro, yo le oí a Tarradellas una lección permanente de prudencia. Esto no puede ser, que por estos caminos radicales no se va a ninguna parte. Y claro, a mí te puedo decir que si alguien me ha enseñado a amar a Cataluña y a entender a Cataluña ha sido Tarradellas. Pujol también, pero mucho Tarradellas, muchísimo. Claro, vi el hombre del exilio y el hombre del éxito. Y el hombre del post-éxito. Y te doy otra primicia. En la noche de la dimisión de Adolfo Suárez, Tarradellas me llamó por la tarde urgentemente a Madrid. Él ya no era presidente. Y estaba en su habitación del Hotel Palace. Antonieta y él. Y en un momento determinado, él me llama y me dice, vente a mi habitación. Yo voy a su habitación y hablando los tres en confidencias del momento, porque la situación estaba muy mareada políticamente, se produce el discurso de dimisión de Suárez. Y yo vi el discurso de Suárez entre Tarradellas a un lado y Antonieta en el otro. Y oí los comentarios del presidente a medida que iba declarando su dimisión y explicando las razones Suárez. I recordo que me dijo, Manolo, aquest noi s'ha equivocat. Això no es fa. Un jefe de govern no dimiteix. Té que explicar el per què, té que entrar en un debat, però no té que dimitir i marxar. Y llamó
a Ortínez, Manolo Ortínez, delante de mí, cogió el teléfono y le dijo, Manolo, ven a buscarme al Palace. Manolo cogió el coche, fue a buscarlo al Palace y se marchó con Manolo Ortínez a la Moncloa, sin el previo aviso. Después del discurso, inmediatamente después. Y fue a la Moncloa, estuvo como una hora entre ida y vuelta a distancia en la Moncloa, y cuando regresó, porque me dijo, tú te quedes aquí, ama la Antonieta. Yo me quedé acompañando a su mujer. Cuando regresó me dijo, no hay nada que hacer. Este hombre está obcecado. Ha dimitido y no va a hacer marcha atrás. Y se equivoca. Me hizo unas consideraciones que todavía no quiero comentar, y a partir de ese momento se produce lo que todos han visto en España, en la historia de España. Evidentemente, hay muchos momentos de estos con Tarradellas convividos, y son cosas que a mí me han enseñado mucho, porque Tarradellas sabía que un tapón para muchas cosas era Adolfo Suárez. Era la, voy a usar una terminología clásica popular, la gatera. Era la gatera por donde los gatos se pueden escapar. Y por eso él dejó escapar muchos gatos. Pero era la puerta que cerraba el top a ciertos sectores del franquismo que estaban muy radicalizados. Entonces, yo te digo, a mí mi admiración por Tarradellas no tiene nombre, porque lo he conocido en todas las situaciones, en todas. Y no olvidaré nunca, y me gustaría poder algún día reproducir y memorizar después del entierro. Después del entierro de Barcelona, fuimos al funeral a Cervelló. Yo también subí y estuve en el fondo de la iglesia escuchando el funeral y las palabras que se dijeron. Y después el señor Tarradellas fue enterrado. Yo regresé. A las 6 de la tarde, en casa de Antonieta Tarradellas y presidente Tarradellas en Vía Augusta, nos convocó, Antonieta Tarradellas nos convocó al matrimonio Santa Creu, al matrimonio Sentís, al matrimonio Alvedra y al matrimonio Emilián. Y en ese café merienda nos dio las gracias, ella y su hijo, de todo lo que habíamos hecho los cuatro por su marido. Y en esa reunión, que duró 2 o 3 horas, nos dijo que gran parte de lo que había conseguido lo debíamos a los cuatro, nos lo debía a los cuatro. Y que ella quería agradecer en nombre de su marido lo que por ella y por él habíamos hecho. ¿Qué ocurrió? Que en el momento que se produjo eso, se concertó hacerle un recuerdo de su marido a Antonieta. Y en ese momento había en Barcelona una exposición de John Ulbricht, el pintor norteamericano, en la cual había un retrato de Tarradellas. Ese retrato de John Ulbricht valía algún dinero. Y allí se acordó de que yo negociaría la compra de ese retrato para entregárselo a la viuda y al hijo como recuerdo del padre y agradecimiento de los cuatro. Yo hice la mediación, yo rebajé el precio y yo conseguí el cuadro. A la hora de pagar, pagó uno, que fue Santa Creu, lo pagó todo. Y ese retrato sigue en poder de la familia Tarradellas. Es el testimonio último post-mortem de 4 amigos, y he dado los nombres, que lucharon muchísimo para que Tarradellas volviera a Cataluña, volviera a España, se restableciera la legitimidad histórica republicana. Es el único hecho rupturista de la transición, el único, porque viene de la legitimidad republicana y continúa en la transición post-franquista, y ese es un hecho que yo me sentiré siempre orgulloso. Y lamento haber perdido el documento que dio pie a esta operación, que yo redacté en compañía de Félix Pastor Ridruejo, el notario de Madrid, y en compañía de Luis Santiago de Pablos, un hombre que estaba trabajando en el equipo de Fraga en aquel momento, y que los 3 redactamos después de nuestra reunión en el mes, si no recuerdo mal, enero o febrero, anterior a su regreso en San Martín de Bo, donde fuimos en nombre del rey a buscar
un entendimiento. Vale, vamos a dejar el tema Tarradellas para cuando saque el libro sobre la transición, porque hay más temas. De hecho, usted estuvo en el meollo de la operación de regreso, aunque luego no fue ni en el avión ni salió en la foto famosa del balcón de la Generalitat, pero sé que usted estuvo ahí, en el meollo, ¿no? Tarradellas me llamó desde París para que fuera corriendo a París para regresar con él. Él tenía mucho interés que fuera con él y que regresara con él, porque quería dar testimonio público de lo que yo había hecho y que nadie sabía. Y yo me negué. Y me dijo, coño, vine, que está tu amigo Porcel. Y yo me negué. Y claro, Baltasar Porcel era un gran amigo mío. También le pongo un capítulo en el libro y lo explico. Y yo me negué, no fui, porque me parecía que aparecer en el aeropuerto de Barcelona al lado de Tarradellas en el momento de bajar del avión, para muchos sería, no sé, ¿y este señor qué pinta? ¿Este tío qué es? ¿Qué busca aquí? Protagonismo. Yo he sido siempre una persona, en ese sentido, muy realista y bastante humilde, que lo cual no quiere decir que no tenga carácter para defender lo que he hecho, pero sí bastante humilde y me ha gustado estar muchas veces en la sombra de las cosas para poder ser más eficaz y ayudar a los demás. Y es lo que hice. Y por eso me negué y por eso no vine. Ahora, en cuanto llegó a Barcelona, al subir las escaleras del Palau de la Generalitat, se encontró al abogado Arderiu y al economista José María Sala, perdón, sí, es José María Sala de Manresa, y Cerdonio Sala, perdón, me equivoco, Cerdonio Sala, y le dijo, ¿y el Milián? En medio de la vorágine de su entrada. Y le dijeron que yo estaba enfermo y que no me encontraba bien. Y era mentira. Yo estaba en Viladrau llorando delante del televisor, en casa de una amiga mía, medio novia que tenía, y en su casa estaba viendo yo en la entrada de Tarradellas y cayéndome las lágrimas, porque yo sabía los entresijos de lo que había ocurrido. Y no quise ir. Què passó? Que ell les dijo a Tarradellas, dile un Milián que demà el vull veure sense falta l'esmorzar. Amb mi a les 8 del matí. Y al día siguiente bajé a la Generalitat a las 8 de la mañana. Y cuando entro, la Antonieta se me abraza, se me pone a llorar, se me desploma y me dice que está tan emocionada que no se tiene en pie por todo lo que ha ocurrido. Y yo le dije, a mí no me sorprende nada lo que ha ocurrido. Entonces resultó que el presidente no estaba para desayunar. Estaba tan atacado emocionalmente que tuvo que volverse a acostar vestido encima de la cama y me hizo pasar a su dormitorio. Y en su dormitorio tuve una conversación con él inolvidable. La reproduciré probablemente en el próximo libro. Inolvidable. Y en esa conversación él me tuvo testimonios que me dejó perplejo. Uno de ellos ya está en mi libro. En mi libro Els Bons Trencats. Recony, quina Catalunya ens ha deixat Franco. Frase textual que nunca borraré de mi memoria, del presidente Tarradellas, que volvía de 37 años de exilio. Eso sí que es un espíritu grande. Eso sí que es un político de categoría. Y por lo tanto, yo respeto mucho a estos hombres que tienen esa dignidad y ese respeto a la historia y que no cuestionan la historia ni quieren remendarla, sino que la cogen tal como es, aunque ellos sean víctimas. Señor Milián, vamos a ir terminando ya porque ahora llevamos más de 1 hora y media. Déjeme tratar un último tema porque antes he hablado de un partido demócrata cristiano. Usted es cristiano, usted tiene una buena relación con el cardenal arzobispo de Barcelona. No sé si lo han puesto un poco en el punto de mira. A mí me sorprendió en la entrevista que hizo Vicent Sanchis a Puigdemont, de todas las críticas fue el único nombre concreto que criticó por no haber intervenido en un proceso de mediación en el proceso. Y al día siguiente, en una rueda de prensa en Palau, el presidente Torra, que va un poco a rebufo, con perdón, también lo volvió a criticar y él dijo que era de la teología de la liberación, etc. ¿Me permites ser sincero? Por supuesto. Ya sabe por dónde voy. Ambos dos son unos majaderos. ¿Vale? Ese es el juicio que me merece el Torra y el Puigdemont. Es decir, no se puede ser tan primario en simplificar las cuestiones.
El cardenal de Barcelona, el cardenal Omeya, tiene muchos problemas para mantener el equilibrio. Y la Iglesia no tiene que meterse nunca en política. Para eso están en Montserrat. ¿Vale? Vaya manera de hacer política desde Montserrat. La Iglesia no tiene que ponerse en política. La Iglesia está al servicio de todos los fieles, piensen como piensen, voten como voten. Y por lo tanto, la Iglesia tiene que ser muy, muy, muy pura en sus conductas públicas, incluso privadas. Y en este sentido, el cardenal Omeya está haciendo auténticos equilibrios de ecuanimidad. Y en consecuencia, eso hace que las cosas a veces sean interpretables erróneamente. Pero yo te digo, no es justo el juicio que han hecho, no es justo el juicio que han hecho de estos hechos ni Puigdemont ni el presidente Torras. No es justo. Y el cardenal tiene sus buenos y malos ratos. Y no olviden que es el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Digo española. Y no sé si se me entiende. Y en ese caso, yo te digo, Javier, que admiro mucho a este hombre, admiro mucho la fidelidad a los principios evangélicos que tiene el cardenal Omeya, admiro mucho su ejemplo de humildad personal y sus equilibrios en este momento tan delicado y tan difícil. Pocas veces la Iglesia se encontrará en un momento tan difícil como el presente. Pocas veces tuvo una paráfrasis parecida a esta, que fue el año 35-36. Y todos vieron cómo se dividió la Iglesia española y cómo iba por una parte algunos cardenales, Vidal y Barraquer y otros, y cómo iban por otra parte otros obispos. Yo creo que guardar la unidad de la Iglesia en un momento tan difícil como este, yo creo que es un gran mérito de quien la preside. Y en ese sentido, yo alabo y defiendo a rajatabla al cardenal Omeya. Que tomen ejemplo, señoras que tienen cargos públicos, que en lugar de dividir, unan a la sociedad catalana y no fomenten la división. Eso no tiene nada de cristiano, ni de cristiano de teología de la liberación. Si quiere el señor Torras un debate sobre el tema, yo lo desafío. ¿Vale? Sobre la teología de la liberación. Y le contaré cómo se combatió la literatura, la teología de la liberación. Y cómo los norteamericanos desentrañaron el juego que se hacía en ciertos cenáculos eclesiásticos de México y de otras ciudades. Creo, señor Milián, que con todo el respeto al presidente Torra no le dura a usted ni 5 minutos, no sobre la teología de la liberación, aunque fuese física nuclear, que seguro que debe entender menos. Yo te digo, Javier, que no admito que un cristiano tenga actitudes como ha tenido el presidente Torra en público. No lo admito. Es decir, no se puede, un cristiano no puede dividir nunca al pueblo. Nunca. Y tiene que ser hermano del que no piensa como él. Y tiene que respetar al que no piensa como él. Y no es cristiano dividir a Cataluña en dos. Mira que te digo, no es cristiano. Y desafío a todos los nacionalistas y a Torra primero y a Puigdemont a discutir este punto. Porque si son cristianos, no pueden dividir a los catalanes. ¿Vale? No pueden dividirlos. Son presidentes de los catalanes, no de unos catalanes. Y no tienen que fermentar la división en ningún caso. Y vuelvo a repetirte, Jordi Pujol se inventó la historia de los altres catalans justamente para evitar eso. Yo que no me considero ni siquiera un cristiano o un buen católico, soy agnóstico, siempre me sorprendió que un gobierno que gobernaba apoyado por la CUP, que eran aquellos que iban pintando iglesias, ¿no? O, perdón, aquel beso lésbico delante de la Moreneta, ¿se acuerda? Las Juventudes de la CUP Arran, que lo colgaron en las redes, que luego pidiera la mediación del cardenal de Barcelona, ¿no? No acababa de cuadrarme, ¿no? Mira, aquí hay mucho entresijo en todo el proceso de Cataluña que no ha salido a la superficie. Hay mucho entresijo. Hay manos extranjeras que han metido cizaña. A lo mejor hasta hay algún dinero. Y hay una
una fundación que a mí me repele, con un nombre propio, que ha estado por aquí metida, o sigue, no sé si sigue. Yo creo que los catalanes tenemos que entenderlos entre nosotros y consensuar entre nosotros una solución. Y si hay división, yo apelo a que todos los sectores no independentistas de Cataluña olviden las siglas políticas y hagan una candidatura transversal única. Y entonces se verá, sin referéndum, si son más los independentistas o son más los no independentistas. Porque ahora no se vale, como decimos nosotros aquí, no vale en este momento esa divisoria que establecen por mayoría los independentistas. No, que se haga la prueba. Que haya una candidatura independentista y una candidatura no independentista únicas a la presidencia de la Generalitat. A ver quién gana. Pero eso es una política de frente, señor Milián. Ahí sí que vamos a la Perdona. Es el frontismo, ¿no? No, perdona. Es la clarificación. Aparte que la ley electoral beneficia más a unos que a otros. Ya lo sé. Precisamente ese es uno de los grandes pecados. Si aquí son tan escrupulosos que liberen el secuestro de voto que tiene ciertos privilegios en lugares como Cataluña y País Vasco. Que lo liberen. Y entonces será democráticamente visible. Y esto no lo han hecho nunca. Yo estoy en contra de la política. Ese privilegio electoral. Nunca se ha tocado. Y por lo tanto, yo te digo en serio, es decir, Xavier, las cosas hay que hablarlas para entenderse. Y en este momento, si no sabemos quiénes están en una parte, quiénes están en la otra, no nos vamos a entender. Después de clarificarnos, viene el diálogo de las dos Cataluñas para buscar una solución entendida y pactada. Esa es mi visión. Y esa es la visión de un cristiano. No un frentismo. Es la clarificación para entenderse. Pero el sector independentista ya ha dicho que ho tornarem a hacer, lo volveremos a hacer. No creo que incluso, bueno, que con un 50% es posible la independencia, ¿no? No creo que esté por el diálogo, ¿no? De hecho, perdona, hasta el presidente Torra dice en la mesa de diálogo autodeterminación y referéndum, ¿no? Difícilmente el gobierno español lo aceptará, ¿no? No, un 50% no justifica la independencia. Sí, pero no solo eso. Me refiero a que el sector independentista, más que diálogo, propone volver a empezar. Bueno, yo creo... una solución muy lejana, ¿no? No, yo creo que lo que hay que hacer es dialogar para entenderse las dos Cataluñas y para buscar una solución de paz y armonía entre los catalanes, que no debía haberse roto nunca. Pero el sector independentista dice, no, tornarem a fer, lo volveremos a hacer. Y persiste en el sector independentista. Yo creo que se equivocan. La pertinacia en el error es uno de los grandes pecados de la soberbia. Y Dios, dice la Biblia, expulsará de su boca a los soberbios. Por lo tanto, yo, siendo muy coherentemente cristiano, no quiero ser soberbio. Que se clarifiquen las posiciones, que se clarifiquen las dos Cataluñas y que lleguen a un entendimiento pactado las dos Cataluñas, antes de pactar con España, porque aquí no estamos de acuerdo. Y algunos de los que presumen estar en la divisoria a favor de la independencia, que regresen sus empresas y que regresen su fiscalidad a Cataluña y que antes de hablar que den ejemplo con los impuestos. Señor Milián, déjeme hacer una última pregunta políticamente incorrecta. ¿Tenemos un problema con el Islam? No me refiero al Islam como religión, ¿no? Pero un problema de integración en este caso, de musulmanes en Europa. Quiero decir, algunos valores, la igualdad de géneros, la democracia liberal o representativa, ¿son complicados para encajar en la religión islámica? Ya, yo he estudiado el Islam, yo estudié lengua árabe en la universidad y tuve un amigo profesor que era un gran experto, Manuel Grau Montserrat, profesor de semíticas y que era de Morella y discípulo de mi tío. Y con él pasé muchísimas horas. Manuel Grau Montserrat era un hombre que amaba mucho a los judíos y a los musulmanes y tenía un criterio bastante ajustado a la realidad. A él le daba miedo que se produjeran ciertos hechos, no digo invasorios, entre comillas, migratorios,
Y evidentemente hoy estamos viviendo una migración desordenada. Y esa migración desordenada, en muchos casos, tiene una clara intencionalidad. Y quien ha estudiado la geopolítica a fondo, como yo lo ha practicado durante 20 o 30 o 40 años, puedo decirte que no es nada gratuito lo que está ocurriendo en Cataluña. Los servicios de inteligencia internacionales tienen perfecto conocimiento de por qué se congregan tantos musulmanes en Cataluña. Y los señores de Vic que vigilen si algún día no nace una nueva universidad islámica en Vic. Y no digo más. Creo que se me entiende. No digo más. Las intenciones son las que son. Las intenciones son las que son. Y la estrategia, los musulmanes la tienen muy clara. La que no la tenemos clara somos los europeos. Y después salen quejidos como el de esta semana ha producido el presidente Macron en Francia. Yo siempre digo una cosa, que lean la historia. ¿Cuál fue el país que se levantó contra el Islam primero en Europa? Francia. Carlos Martel. Carlos Martel. La chanson de Golan. Literatura clásica con antonomasia francesa. Era eso. La batalla de Poitiers. La salida por el Pirineo hacia España de los musulmanes. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que los franceses, que han sido muy acogedores, empiezan a resentirse de las consecuencias de esa acogida. Y no voy a revelarte yo una sesión del Senado, en el Senado francés de la Asamblea de la OTAN a la que yo asistí e intervine. Y las cosas que allí se dijeron. Tengo en mi casa las notas de esa sesión. Y allí hubo testimonios de musulmanes, catedráticos de la Sorbona de París, de nacimiento argelinos, que eso es lo que nos dijeron, y las intenciones de lo que estaba produciendo en Francia. Yo tengo buena memoria y tengo buenos datos de esa reunión. Y salí muy impresionado. Y si no me acuerdo mal, esa reunión fue el año 90 o 91, si no recuerdo mal. Fue una de las primeras reuniones que yo asistí a la Asamblea de la OTAN. Y tomé muy buena nota de lo que allí oí y allí viví. Y por lo tanto, como decíamos en clase de filosofía, intelligenti pauca. Un poco al inteligente le bastará. Señor Millán, pues lo dejamos aquí. Lo único, hay una pregunta que usted ha dicho, dice, los servicios secretos saben por qué se congregan tantos musulmanes en Cataluña. Hay alguien, un lector, que lo pregunta, ¿por qué? Si efectivamente es así, ¿no? En Cataluña se puede crear la primera república islámica de Europa. Porque la acumulación es superior real al 12% de la población. Y la experiencia histórica demuestra que cuando se pasa del 20%, el predominio musulmán es tremendo. Cambia las costumbres, cambia las normas en las escuelas, ya está ocurriendo, y empieza a exigir derechos en las sociedades. Y eso está perfectamente estudiado en los servicios de inteligencia del mundo, los más importantes. Y ahí hay mucha información. Ya le contesto a este el nivel óptimo de inmigración, ¿qué es? ¿No superar el 12%? No. El nivel de la inmigración, en mi opinión, es asimilar. No digo el nivel, es asimilar. Los musulmanes son anti-asimilables. Ellos quieren asimilarnos a nosotros. Y el que diga lo contrario no conoce ni el Corán ni la historia del Islam. Yo he estudiado, como digo, en la universidad y en el seminario del Islam. Y he seguido documentándome sobre el Islam durante muchos años, porque yo creo que es el primer problema que tiene Europa. Mira lo que te digo, el primer problema que tiene Europa. Y es asimilación sí o asimilación no de los musulmanes a la cultura y las costumbres europeas. Y eso yo lo mantengo porque lo he estudiado, lo he visto, tengo mucha documentación y simplemente pongo un interrogante de expectativa a lo que pueda ocurrir, nada más. Yo no soy anti-islamista. Ahora, soy prudente en observar los fenómenos sociales y políticos que se producen en la geopolítica europea. Vale.
La última pregunta también, que alguien decía, ¿qué solución ve para el tema de las mezquitas radicales en Cataluña? Porque recuerdo una información del País hace años que decía que era más de un 40% de las mezquitas musulmanas en Cataluña eran salafistas. Que expongan lo que saben los Mossos de Escuadra sobre lo particular. Que los pongan. Claro que no lo van a hacer. Pero alguna información tengo yo de lo que ellos saben. Y evidentemente el radicalismo musulmán en España, donde más componentes tienes en Cataluña. Y en consecuencia es una cuestión de análisis. Si hay muchas bellotas, es que estamos en un campo de belloteros o de bellotas. Si no hay belloteros, no habrá bellotas. Por lo tanto, que lo miren, pero yo sé que los Mossos de Escuadra tienen mucha información sobre la componente y el riesgo que supone ciertos movimientos radicales ubicados en Cataluña. Muy bien, señor Manuel Milián Mestre, periodista, escritor, exdiputado, factotum, patum, tertuliano o extertuliano, esperamos volver a verle. Lo dejamos aquí, hemos estado hablando mucho tiempo, más que nada porque creo que su mujer le reclama, no sé si para comer, o sea que las señoras van primero, como en el Titanic. Siempre mandan las mujeres al final, ¿eh? No hay que ser feminista para ello. Seguro que todos estaremos de acuerdo. No hay que ser feminista para ello. Lo dejamos aquí, espero, no lo digo con pesar, espero no tener que volver a hablar con usted a corto o medio plazo, porque entonces sería señal que estamos todavía peor. Yo espero que haya esperanza y que se produzcan clarificación de las mentes para que la gente se dé cuenta y ponga cordura a una situación tan extrema y peligrosa como esta. Pues muchas gracias, su voz ha sido una voz de alarma, como mínimo. Muchas gracias, señor Manuel Milián Mestre, estamos en contacto. Buenas tardes. Vale, buenas tardes.